en el episodio de hoy, tortitas de maíz al estilo puertorriqueño, que también las puedes hacer con queso. Así que quédate para que veas esta rica receta. La receta de las tortitas de maíz es muy parecida a la de los sorullos, pero aquí te dejo esta receta que he hecho con sorullos un poco salados, acompañados con salsa de guayaba y también los dulces que se acompañan con mayo ketchup. Pero ahora vamos a pasar a la receta de hoy, las tortitas de maíz. Añade 2 tazas de agua. Añade una cucharada de mantequilla y luego le vas a añadir una pizca de sal. Añade también media taza de azúcar que vas a disolver. En este caso yo le añadí 2 cucharadas más para hacer un contraste entre las tortitas que están rellenas con queso. Vas a disolver y vas a hervir, y cuando hayas hervido la vas a retirar del fuego. Una vez retiradas del fuego le vas a añadir primeramente una taza de harina y lo vas a integrar para que se vaya disolviendo y se desaparezcan un poco los grumos. Luego le vas a añadir otra taza adicional. Recuerda, esto depende de la cantidad que quieras. En este caso yo utilicé 3/4 de taza en la segunda vez que le añadí harina para lograr la consistencia deseada, pero tú puedes utilizar también una taza y si quieres que te quede más suave le puedes añadir una cucharada de mantequilla. En mi caso yo no tuve que utilizar, ya que utilicé solamente 3/4 de taza de harina. Añade 1/4 de taza de queso rallado cheddar. Yo le añadí media porque me encanta el queso, pero esto a tu gusto. Deja enfriar y luego que esté fría la masa o la mezcla, vamos a hacer las tortitas. Así que comencemos. Para hacer las tortitas solamente necesitas una cucharada de la mezcla de la harina. Y luego vas a hacer con tus manos muy bien lavadas, hacer como una bolita y la vas a aplastar. Y cuando la aplastes le vas a dar la forma de las tortitas. Recuerda que algo que puedes hacer es utilizar un poco de agua, humedecer un poco tus manos para los bordes, definirlos mucho mejor. Una variación es añadirle queso y hacer el mismo procedimiento que has hecho anteriormente para hacer las tortitas. Las tortitas puedes hacer de diferentes grosores o escoger el más que te gusta. Experimenta a ver cuál es el más que te gusta y luego que las hayas freído las vas a poner en un papel absorbente antes de servirlas. Sírvelas con un poco de café y verás qué ricas y deliciosas son para el desayuno. Una tradición que hacemos en Puerto Rico es comerlas en la mañana con una tacita de café en familia, sobre todo los domingos. Y si te gustó esta receta, no olvides suscribirte a Qué Maravilla Viaja con mi cocina, donde también viajamos. No te pierdas la sección y los episodios de viaje.